Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y hoy vamos a tener un invitado especial. Él representa los talentos nuevos, las nuevas generaciones que ya están en posiciones de crecimiento y desarrollo, en este caso, mercadotecnia e e-commerce. Fernando Elizondo es un individuo que tiene una carrera profesional destacada y nos dará mucho gusto platicar con él y sus perspectivas. Quédate con nosotros. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y hoy tenemos con nosotros a Fernando Elizondo Morán. Él es ingeniero industrial egresado de la Anáhuac y bueno, tiene una carrera académica súper destacada. Tiene un MBA de la Universidad de Northwestern en posgrados de negocios de Kellogg's. Actualmente es director de mercadotecnia e e-commerce en Vasconia Brands. Pero lo más interesante que tiene Fernando es las perspectivas, el desarrollo. eh, ¿Qué está viendo Fernando hoy día desde su posición en un mundo cambiante, problemático? Todos hemos vivido pues la pandemia y ahora la crisis económica que rodea al periodo pospandémico, no nada más en el escenario empresarial de negocios, crisis mundiales, la guerra en Rusia con Ucrania, y además aquí en México tenemos unas situaciones complicadas, una reforma laboral que cambia los entornos y las reglas del juego, una economía muy emproblemada, un régimen político que tiene poco respeto por la legalidad de los procesos, discusiones políticas y de riesgo que nunca habíamos tenido, el ejército rondando la figura de autoridad con una posibilidad macabra alrededor de esto, asusado por el actual régimen, y cambios, muchos cambios. Algunos buenos, algunos malos, el crimen organizado tocando las puertas de todos los domicilios de los mexicanos, obviamente la falta de acción, pero en un entorno tan cambiante, tan hostil, con tantos problemas, los mexicanos siempre nos hemos destacado en salir adelante con nuestro ingenio, con nuestra tenacidad para buscar alternativas. Y una de las razones por la que nos hemos permitido invitar a Fernando al programa es precisamente conocer su perspectiva, un joven talento excepcional, individuos de esta generación que llega ahora a gobernar las empresas, que está en ciernes para ser directores generales y se encuentran en un subyacente punto de brinco, ¿sí? ¿Qué es lo que ven? Y en este caso, Fernando, primero que nada, gracias por acompañarnos en el programa. Bienvenido. Es un gusto tenerte aquí. Y bueno, primer pregunta para cortar el tema es, ¿qué estás viendo? ¿Qué es lo que está pasando en el entorno de la mercadotecnia y el e-commerce para Grupo Vasconia, para Vasconia Brands, en donde ejerces un cargo de mando de alta responsabilidad? Y sería súper interesante para nuestro auditorio que nos compartieras estas perspectivas. José María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Es un honor estar aquí contigo compartiéndole a tu público mis experiencias y lo que yo estoy viendo. Y pues como bien mencionas, las cosas han cambiado muchísimo. En Vasconia Brands somos una empresa que nos dedicamos a desarrollar, fabricar y comercializar productos para la cocina y para la mesa. Y como bien recuerdas, en la pandemia todos estuvimos en nuestras casas, todo el mundo tuvimos la oportunidad de cambiar los productos de cocina, de mesa, curiosear nuevos hobbies. Pero luego, pues cuando regresamos a la realidad, pues cambiaron mucho las cosas, ¿no? Durante la pandemia también las cadenas de suministro estuvieron muy interrumpidas, y luego al regreso a la normalidad muchas empresas se encontraban con unos inventarios sumamente altos y que todo eso hizo que se vuelva muy disruptivo la industria de enseres domésticos. ¿Qué estamos viendo ahora? Ahora obviamente la gente se educó muchísimo más a comprar en línea, la gente aprendió y le perdió el miedo a comprar en línea, poner su tarjeta de crédito, poner sus datos en una página de internet. Pero también cuando el consumidor, el mexicano regresó a las calles, pues también quería regresar a las tiendas y pasar un fin de semana con su familia en los centros comerciales. Y digo, para ellos puede ser
una ida al supermercado puede ser una salida al fin de semana, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora es que tenemos que ser mucho más ágiles y mucho más certeros en cómo vamos a targetear al consumidor. Tenemos que entender mucho mejor al shopper, tenemos que entender mucho mejor las necesidades, porque ahora también tiene menos dinero el consumidor, entonces tenemos que ser mucho más claros en qué le vamos a ofrecer y que lo primero que vea le haga sentido para desembolsar ese dinero. Bien, Es, algo que es importantísimo para nuestro auditorio, además de conocer el proceso comercial de la organización que representas, Fernando, es qué se necesita para poder crecer en una organización en este entorno que, como hemos platicado, es complejo y tiene su sofisticación. Hemos hablado de crisis económica, crisis de empleo, pero ¿cómo la ven desde ahí? ¿Qué encuentran? ¿Qué hace falta o qué sobra? se necesita salir de la zona de confort, se necesita conocer mucho mejor al consumidor, estar leyendo constantemente cuáles son los nuevos hábitos de compra, estarse educando, entender mejor la tecnología, la unicanalidad. Muchas veces escuchamos ese término y no lo acabamos de entender, pero tenemos que verdaderamente saber cómo es la experiencia de compra. Puede empezar de manera digital y acabar de manera física o viceversa. Puede el consumidor empezar viendo el producto, pero dice, ahora no me lo llevo, prefiero regresar a casa y comparar con otras opciones. El profesionista requiere de salir del modus operandi antiguo de solamente pensar en el retail tradicional y también pensar en la omnicanalidad. Desde la parte de compras, perdón, desde la parte de ventas, también la parte de mercadotecnia y digo la mercadotecnia tradicional y la digital. Claro. Y esto que platicas es un foro muy interesante desde una perspectiva real. Aquí no estamos hablando de hipótesis, estamos hablando de la realidad del entorno laboral, profesional, comercial, de hacia dónde hay que trabajar, qué es lo que se tiene que hacer para lograr un crecimiento económico desde la perspectiva de la economía, para poderle brindar al consumidor, a nosotros, a los seres humanos que necesitamos algo, satisfactores suficientes para poder eh, invertir lo poco que ganamos en cosas que realmente necesitamos. Y esto vamos a platicarlo un poquito más en el desglose de el perfil de lo que se tiene que hacer y cómo prepararnos para ello, que es muy diferente a como fue en el pasado. Y charlamos con Fernando Elizondo precisamente sobre cómo ha cambiado el proceso comercial hoy día, a diferencia de no muchos años, 2, 3 años, ¿sí? ¿Cuáles son las nuevas prerrogativas comerciales que enfrenta el empresario? Pero uno de los puntos que me interesa, Fernando, que compartas con el auditorio, tiene que ver con el profesionista en dónde tiene oportunidad de crecer, dónde existen nichos nuevos o cosas que deben de poner atención que antes pertenecían a territorios operacionales diferentes, que pertenecían a funciones distintas y que ahora lo debe de tener todo en el paquete el profesional si quiere abrirse espacios y si quiere abrir oportunidades para tener una sólida carrera, crecimiento y obviamente traer resultados para el negocio y el trabajo que desempeña. Muchas gracias, José María. Sí, coincido contigo. Hay nuevas eh, cosas que el profesionista tiene que aprender actualmente, ¿no? Y yo veo en la parte de mercadotecnia y e-commerce la importancia de cómo manejar datos. Anteriormente, muchas decisiones se tomaban sin datos y hoy en día, al tener disponibilidad de más datos, saber procesarlos, saber digerirlos, saber analizarlos y sacar conclusiones, te permite tomar mucho mejor decisiones. Entonces, el profesionista necesita y es vital ahora que conozca mucho mejor cómo procesar esa información, cómo procesar la cantidad de datos que le puede emitir las ventas y el consumidor a través de plataformas como Meta o plataformas como Google, como TikTok y los diferentes canales de venta online. Entonces, sí hay muy buena información, sí hay muy buenas cursos, diplomas de cómo ser un
procesar mejor los datos y cómo digerirlos y cómo con esos datos proponerle al mercado mejores productos. Adicional de los datos, yo veo también muy importante la parte de la inteligencia artificial. Es algo que ahora está dando mucho y conocer cómo funciona es sumamente importante. Fíjate que lo que mencionas quiero parafrasear dos aspectos importantísimos que acabas de tocar ahorita en la conversación. Primero es el prepararse para el manejo de datos. Uno en el pasado, pues tenías a la compañía de mercadotecnia de encuestas que te facilitaba la información digerida y pues la labor era más bien de entender lo que te dicen para ejecutar. Pero Correcto. ahora encuentras que el uso de estos canales está más restringido por los costos, pero que además se espera que el representante, el ejecutivo, tanto de ventas en los diferentes niveles, ¿sí? Así como en aquellos ejecutivos de rango de mercadotecnia, tienen la obligación de poder hacer sus propios rastreos y entendimiento. Y cuando hablamos de datos, hablamos de universos absolutamente robustos en los cuales uno se puede perder fácilmente en ello si no sabe cómo analizar, cómo entender todo lo que puede presentarse ahí y cómo explicarlo para tener un resultado óptimo. Sí, A también, este por otro lado, como bien mencionas, antes habían empresas que se dedicaban a esto y te vendían este servicio, pero el mundo va tan rápido que como empresa necesitas procesar esos datos mucho más rápido para ser más competitivo y para proponerle al mercado, para ponerle a los consumidores esas nuevas propuestas. Si tú te esperas a que alguien más lo haga por ti, si tú te esperas a que pasen meses, ya vas tarde. Hoy en día las organizaciones necesitan a estos profesionistas que emitan, que digieran esta información para que le puedan dar recomendaciones mucho más rápido a los mismos profesionistas, a los mismos colaboradores de la compañía. y tocando el segundo punto que mencionaste, gracias por desglose de lo que estás comentando, pero el segundo tiene que ver con entendimiento de lo que viene, el futuro y cómo prepararnos. Y esto es una labor mucho más sofisticada. Pareciera que en el pasado, pues hijo de abogado, abogado y tendrá herencia de bufete y con algunos clientes formados y tendrá derecho a casa, un patrimonio ya preestablecido y a eso va a dedicar su vida. Hoy día no es así. Tenemos una vorágine de situaciones, una vorágine de retos. Lo que ayer fue, hoy ya no es, y la información de la inteligencia artificial es una herramienta de un nivel de poder de análisis para aquellos que dedican un tiempo para entender cómo trabaja, que te puede resolver estos quehaceres de una manera simple, eficaz, una manera ágil, dinámica, pero sobre todo rápida. Y esto es una tarea que en donde hay una oportunidad creciente, es nuevo, y por lo tanto hay mucho terreno donde crecer. ¿Cuáles son las recomendaciones, Fernando, sobre este punto en particular que le puedes decir a los profesionistas que están entrando al mercado, aquellos que ya están haciendo sus pininos y están involucrados en rollos, tratando de lograr sus primeros bullets de crecimiento, y aquellos que ya están en el mercado, que tienen mucho tiempo y que ya están acostumbrados a ciertas dinámicas y que a lo mejor lo ven como, pues ya eso ya a mí no me toca, ¿no? Yo, ¿por qué me voy a meter en esto si yo ya soy el jefe? Claro, mira, yo hace poco vi un meme muy curioso que decía la inteligencia artificial, ahora el chat GPT, eh, no va a sustituir al que aprenda a usarlo a su favor. El que aprenda cómo usar estas herramientas y lo va a volver más ágil y va a volver más, yo diría que usando estas herramientas a tu favor, pues la compañía se va a volver dependiente de ti porque vas a saber cómo usarlas. Y como la inteligencia artificial, pues también están todas las plataformas, todos los softwares as a service que le dan servicio en tiempo real las compañías para el comercio electrónico, para cómo hacer mejor medición de algunos KPIs, across toda la compañía, ¿no? Hoy estamos hablando de e-commerce y mercadotecnia, pero saber muy bien cómo usar estas herramientas tecnológicas
hace la diferencia para un profesionista hoy en día. Claro que sí. Pues bueno, este es un reto importante porque además no nada más hay grandes herramientas de inteligencia artificial que están apareciendo en todos los canales, en todos los rubros, en todas las especialidades, pero también vienen con los paquetes de entrenamiento y formación para poder adquirir el conocimiento Claro, necesario para manejarlo. ¿Y completamente de quién tiene acuerdo. acceso? Todo mundo. Un Todo el muchacho mundo. de secundaria tiene la capacidad de entrar, escribirse, entender, practicar y desarrollar las tareas en menos de 15 minutos, todo el trabajo que se le puede recomendar para un año. Y esto es una de las perspectivas que le ofrecen un potencial extraordinario al individuo para poder aportar valor. Y continuamos platicando con Fernando Elizondo sobre el terreno de oportunidad profesional que hay hoy día en los negocios de e-commerce, ventas, áreas comerciales y qué se está necesitando y hacia dónde apuntar para buscar oportunidades y cómo prepararnos. Y esta es de fondo la pregunta, Fernando. Hoy día, pues sabemos que se avecina para nuestro país procesos de elecciones que son complicados, sí, que tenemos pues una situación factible de crisis, pero principalmente muchos cambios de cómo fuimos a cómo somos y a cómo vamos a ser, que se van a presentar en lo que falta de este año y todo el año próximo. Pero además tenemos una serie de circunstancias que desarrollan una serie de retos en lo individual, que son las barreras del idioma, ¿sí? Porque si dominas el inglés literalmente, tu límite deja de ser la frontera del país donde trabajas. Las oportunidades, sin que tengas que moverte, aparecen a nivel internacional si desempeñas ciertas tareas y si aprendes a hacer ciertas cosas que te van a dar un valor de interés para las empresas a nivel global. ¿Cómo lo ves, Fernando? ¿Qué es lo que tú percibes y hacia dónde crees que las cosas se van a mover y en dónde hay grandes oportunidades que debemos de poner atención como individuos y empresarios para poder garantizar nuestra estancia, nuestro ingreso, nuestra vida comercial y obviamente buscar nuevas oportunidades? Muchas gracias, José María. Mira, desde el consumo, desde las industrias como en la que yo estoy, de productos para el hogar, para el consumo del día a día, no coincido perfectamente contigo. Creo que el inglés es lo más importante. Hoy en día vemos que los temas de cross-border se vuelven mucho más fáciles. Vender en Estados Unidos es mucho más fácil a través de comercio electrónico. Y el dominar el inglés es fundamental, es necesario, es básico. Yo el otro día vi una estadística que México es de los países con que menos personas hablan inglés de Latinoamérica. Y la verdad es que fue decepcionante ver esa estadística. Necesitamos como mexicanos quitarnos eso y meter más el inglés. En segundo lugar, yo veo que desarrollar contenido de calidad, contenido auténtico, desde la parte fotográfica, la parte del desarrollo de producto, que el producto se vea en uso, el producto sea más amigable, es algo que se vuelve fundamental. Los buenos creadores de contenido están tomando muchísimo valor en las compañías, en las agencias de mercadotecnia, porque es fundamental. En una expo en la que estaba, hablaban de la importancia del contenido life and style para todos los medios digitales, pero también que te sirve para los medios físicos. Cuando tú vas a un centro comercial y quieres una experiencia de compra, pues todo ese contenido que le puedes dar al consumidor para asegurar la compra, para que se sienta más confiado a la hora de hacer esa compra es importantísimo. En tercer lugar, yo veo que la parte de datos, nuevamente, no quiero ser redundante, pero es sumamente importante saber usar estas herramientas que procesan datos y te dan datos para que tú puedas tomar decisiones, es sumamente importante. Veía un dicho muy simpático que decía, desayunas datos para ejecutar a la hora de la comida. Entonces, esa parte me parece fundamental. Otra parte que se me hace muy importante es
entender muy bien la omnicanalidad comercial, entender cómo funciona un sistema como el de Walmart, donde ya Walmart dice, nosotros ya no somos omnicanales, ya somos un ecosistema. Y entender ese ecosistema de Walmart es sumamente importante. Entonces, no nomás ya eres un vendedor común y corriente, ya eres un vendedor, pero que conoces muy bien cómo funcionan sus plataformas. eh, Me parece básico. Yo veo por ahí esa parte. Es de Claro, lo más importante para el ecosistema comercial de consumo. claro. Y si expandimos lo que estás platicando, Fernando, si nuestro auditorio pone un poco de atención, las condiciones mundanas de lo que dijo el presidente en la mañanera y lo que pasó en el dime y direte entre las corcholatas y que si el presidente de Guatemala hizo, claro, son los contextos que nos van a dar las reglas del juego en cada país. Pero los puntos que menciona Fernando es una extrapolación ajena a esto si nosotros como individuos nos fijamos, porque a partir de ahí se abre un escenario de empleo global, Correcto, oportunidades sí, que no tienen nacionalidad y que si bien van a tener un lugar de residencia que es donde físicamente me encuentre, sí, inclusive la remuneración ya no está anclada a un país. por Desde otro país supuesto, me dan de alta, ahí me depositan en una cuenta nacional de ese país y yo tengo acceso a ella por la vía electrónica, pero yo nunca he pisado ese país. Y si tengo el manejo de los idiomas, pues a lo mejor no voy a aprender chino mandarín, ¿sí? Pero sí puedo hablar con los chinos porque ellos saben inglés y entienden correcto, que el negocio es hablar el inglés para poder comunicarse cruzando barreras en las cuales no necesitas entender el idioma actual o local, necesitas entenderte en inglés porque ahí hay mucho más personas que lo utilizan para los negocios. Y por último, el entendimiento de los datos no son los datos del Distrito Federal o Estado de México. Estamos no, no, hablando no, para nada. a nivel mundial. ¿Qué Sí, 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 hacen en Europa Oriental? ¿Qué está pasando en África? Y eso está a la punta del dedo de la computadora y lo puedo accesar y descubrir lo extraordinario que hacen allá para yo entonces ofrecer alternativas, ideas, comprender y evolucionar mis procesos, mis productos, mis decisiones a un nivel y a una escala completamente diferente, más yo. Esto, claro, correcto. es un esquema distinto. Fernando, antes de terminar el programa, ¿algún mensaje breve que quisieras compartir para nuestro auditorio? Eh, pues que se pongan las pilas. La competencia es altísima y un dicho que dice mi padre que me encanta es: no te preocupes, ocúpate. Hay grandes herramientas que puedes usar para aprender tú solo. Pasamos tanto tiempo en el tráfico, pasamos tanto tiempo ocio, que en vez de estar escuchando la mañanera o estar viendo TikTok o estar viendo basura, puedes estar aprendiendo diferentes cosas y puedes estar tú solito capacitándote para el futuro. Pues Fernando, ni qué decir. Al contrario, muchísimas gracias a ti por tu presencia, por compartir con nuestro auditorio todos estos experiencias y conocimientos, Fernando, y gracias por estar con nosotros en el programa. José María, muchas gracias a ti por invitarme, es un honor y cuenta conmigo para cualquier otra entrevista o cualquier otra plática. Encantado de hacerlo. Será un placer. Muchas gracias. Y bueno, a nuestro auditorio, gracias por acompañarnos en este programa. Este es Factor Capital Humano. Estamos listos para la próxima. Nos estamos viendo.